Bien, entonces estamos resolviendo el ejercicio 40. Estamos resolviendo esta derivada. Calculamos la derivada del primer pedazo del lado izquierdo. Vamos a hacer lo mismo para el lado derecho, obviamente teniendo la calma de resolverla con tranquilidad. Nuevamente estamos en presencia de una regla de la cadena. Entonces, en este caso, tenemos que nuestra función principal ahora es el seno. Y la derivada del seno, pues es el coseno. Entonces ahí sí no hay mucho pierde. Eso dice la fórmula. Ahora, la parte de g es e a la 2x, que aquí hay algo interesante. La derivada de g, pues hay que calcularla y el problema es que no tiene x, tiene 2x. Entonces también se calcula como una regla de la cadena, donde la función principal para este caso es e y la derivada de pues es e. Y la función que nos obliga a la regla de la cadena es 2x, cuya derivada es 2. Entonces, esta es relativamente sencilla, porque nos queda e a la 2x por 2, o simplemente 2e a la 2x. Y bueno, ya reescribiendo ahora sí el resultado de esta expresión, tendríamos seno, ¿sale? De e a la 2x por 2e a la 2x. O simplemente 2e a la 2x seno de e a la 2x. Que para nuestro caso, este pedazo entraría acá. Así pues, la derivada de esta expresión, vamos a ponerlo aquí abajo como conclusión. ¿Vale? La derivada de esto, pues es esto que calculamos acá. ¿Sale? Más esto que calculamos acá. ¿Sale? Entonces aquí en medio va un más. Que pues no hay nada factorizable. Bueno, podemos factorizar un 2, pero como que no tendría mucho caso. ¿Vale? Entonces aquí fueron completamente independientes esta derivada de esta otra y por lo tanto pues, se calculan por separado y se trabajan por separado. ¿De acuerdo? Según yo, a partir de eso, pues ya no hay mucho problema. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de este. Voy a suponer que están diciendo que no. Ok, vamos a resolver el 42. El 42 es entretenido en ese sentido. A ver, ejercicio 42, la parte entretenida de este ejercicio es que tenemos una composición de, de, este, de reglas de la cadena. A diferencia del anterior donde teníamos una regla de la cadena con otra y se lo aplicaba 2 veces, aquí vamos a tener una regla de la cadena y dentro de esa regla de la cadena vamos a aplicar otra regla de la cadena. A ver, veamos. Tenemos que derivar la expresión seno del seno del seno de x. Ya. Entonces, en este caso, la función principal, pues es el seno, ¿de acuerdo? Y lo que la compone es esta expresión. Todo esto es lo que está en lugar de x. Entonces, todo eso es g. ¿Sale? Nuestro g de x es el seno del seno de x.
La derivada de f pues no tiene mucho chiste. F', la derivada del seno pues es coseno. Ya, respetando el argumento, entonces todo eso lo vamos a empujar aquí. Pero la derivada de g sí tiene complicaciones, ¿de acuerdo? Porque la derivada de g se hace a través de su propia regla de la cadena. Entonces, seno del seno de x. Esta derivada no se puede resolver de manera directa. Y para su causa o para su propio ejercicio, tenemos que considerar una función principal, que es el seno, ¿sale? Cuya derivada es coseno, pero que la segunda parte, pues ahora sí, nada más esto es g y esto es derivable. Esto es una derivada sencilla que es coseno. Y entonces empiezan a caer las cosas como fichas de dominó, porque ya calculamos esta derivada, pasa a entrar aquí, es decir, esto es coseno respetando el argumento, que el argumento es el seno, por la derivada de g, que es coseno, y entonces este resultado que tenemos aquí es el resultado de la derivada acá, ¿sale? Y entonces, ahora sí, lo que tenemos es f, bueno, f' que es coseno respetando el argumento, que el argumento en este caso es g, que es seno del seno de x. ¿Sale? Ahí está, respetamos el argumento. Y después va g, que g' en este caso es coseno del seno de x por el coseno de x. ¿Se dan cuenta? Es una cosa encerrada en otra, encerrada en otra. Entonces eso hace que el ejercicio sea una regla de la cadena dentro de una regla de la cadena, cosa que es completamente válida. Aquí no podemos multiplicar absolutamente nada, no tiene caso, no se reduce ni se hace mucho. Podría escribirse en orden inverso, pero son factores, entonces no hay mucho que hacer por ahí. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, pero presente bien. Ok, de los ejercicios, ¿hay alguno que a ustedes les llame la atención? De los pares, porque los impares les tocan a ustedes. Ah, sí. El último de la lista. Esta gente. Ok, está bien. Vamos a revisar ese. Así, el último tiene cara de ser el más difícil. Ejercicio 46. Sale. Y igual a x más x más seno cuadrado de x al cubo y todo esto elevado a la cuarta. Ok. Bien, pues hay que derivar esta expresión. No es tan complicado si uno se la va llevando con calma. A ver, la derivada con respecto de x más x más seno cuadrado de x al cubo a la cuarta. Bueno, pues esta es la derivada de una función a una potencia n. Entonces, aquí hay que considerar que la función es todo lo que está aquí. Esto es f de x, esto es x más seno cuadrado de x al cubo. En este caso, n es igual a
4, n menos 1 es igual a 3. Y necesitamos la derivada de la función. Pero la derivada, pues es la derivada de esto, que sería 1 más la derivada de este pedazo, ¿verdad? Ah, rayos, eso tenemos que calcularlo por separado. A ver. Sería la derivada con respecto de x más el seno cuadrado de x al cubo. Y bueno, pues esto tiene su propia interpretación de quién es esta derivada. Y esto sería f de x es x más el seno cuadrado de x. En este caso, n es igual a 3, n menos 1 es igual a 2. ¿Sale? Y la derivada de esta función es 1 más... Ah, rayos, es la derivada del seno cuadrado. Hijo. Bueno, pues la derivada del seno cuadrado, ¿sale? En este caso, la derivada del seno cuadrado de x. En este caso, f es el seno. N es igual a 2, n menos 1 es igual a 1. Y la derivada del seno es coseno. Entonces, la regla nos dice, y aquí esta sí ya la puedo terminar porque es n, que vale 2, por f, que es el seno de x, a la n menos 1, es decir, a la 1, por la derivada de f, que es coseno. Y entonces este pedazo va aquí. Y este. Y ya tenemos esta derivada. Entonces, la derivada de esta expresión, de lo que está aquí, es n, que es 3, por f, que es x más el seno cuadrado de x, a la n menos 1, que es 2, por la derivada de f, que es esto de acá. ¿Sale? Es decir, no es cierto, por esto de acá. Digo, se puede expresar como 3 por 1 más 2 seno de x coseno de x. Sale por x más el seno cuadrado de x al cuadrado, si quieren, ¿de acuerdo? Y este resultado nos sirve porque este es más, pues toda esta expresión. Y entonces, pues este resultado que está aquí arriba, ¿cómo se construye? Se construye como hemos construido los anteriores, es decir, es n, que es 4, por f de x, lo voy a copiar. Vamos a quitarnos este de aquí. F de x a la n menos 1, que es 3, por la derivada de f, que la derivada de f pues, es todo lo que está acá. Que es más... Bueno, por todo eso. Rayos, qué feo resultado. Bueno, pero eso era lo que nos daba. Y aquí sí es, si se dan cuenta, empezamos a desglosar, no nos alocamos resolviendo todo de rápido. La verdad es que preferimos ir paso por paso. Se dan cuenta, mm, vamos desarrollando poco a poco hasta que llegamos a la parte final y de ahí pues ya construimos hacia arriba, ¿de acuerdo? Ya que pudimos calcular esta, entonces ese resultado lo pegamos aquí. Sale con ese resultado, construimos la derivada que estamos calculando acá, que ya nos dio todo esto.
Este resultado lo pusimos acá, que nos permite construir ya la derivada acá. Entonces se van anidando, hay que ir muy concentrados, muy preparados en cómo se van construyendo las cosas, y pues aquí nada más fue al final un producto de un montón de cosas. Si queremos organizarlo, no hay mucho que organizar en realidad. Es 3 por 4 es 12, por esto, por lo de acá. O sea, sería 12 por 1 más 2 seno de x coseno de x, por x más seno cuadrado de x al cuadrado, por x más paréntesis x más el seno cuadrado de x al cubo, todo esto elevado al cubo. Entonces, pues no hay mucho por qué hacer por ahí, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda, pregunta. El problema con regla de la cadena son los siguientes. Por un lado, nos exige mucha concentración en cómo estamos resolviendo los ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que desglosar derivadas intermedias. Pero por otro lado, la importancia de la regla de la cadena es que cuando nosotros desarrollamos o modelamos algún fenómeno físico, biológico, químico, etcétera, lo que nos encontramos no son con funciones sencillas, sino que en general nos encontramos con funciones relativamente complejas que no sería posible derivarlas si no aplicamos regla de la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de este método. Y lo más común es que nos enfrentemos a derivadas que tienen que ver con regla de la cadena. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de derivadas. No sé si quieran que resolvamos alguna otra o con esto sean suficientes. Si quieren que resolvamos alguna otra, indíquenme números. Si no, pues no y ya. ¿Qué tal la 16? La de 6, pero la de 6 ya la hicimos. Ah, sí, sí. No, en realidad he estado tratando de resolver aquellos ejercicios como que tengan más representatividad. Lo que vale la pena es que hagamos ejercicios para que madure todo esto. Casi cualquier técnica que se puedan encontrar con los impares, ya la desarrollamos con los pares. Entonces, en principio ya no deberían de tener mayores problemas. Lo que les voy a solicitar entonces es que practiquemos con esos ejercicios. Vamos a detenernos hasta aquí.